Hola, hola a todos. Estamos aquí en este espacio para explicarles cómo funciona el proceso de insolvencia. Para aquellas personas que están viendo la oportunidad de acogerse a un proceso de negociación de deudas. ¿Cómo funciona el proceso de insolvencia? El proceso de insolvencia es un trámite legal que permite, primero, podamos lograr suspender los procesos ejecutivos que tenga la persona. Segundo, que se dé la posibilidad de condonar los intereses moratorios que se generaron durante todo el tiempo que la persona estuvo en mora. Y tercero, negociar unas mejores condiciones de pago. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es precisamente brindarle el acompañamiento que necesita la persona durante todo el proceso de insolvencia para que logre negociar sus obligaciones. Los requisitos son muy sencillos, son muy fáciles y lo que vamos a tener en cuenta son 3 puntos importantes. El primero es que la persona tenga deudas con mínimo 2 entidades. Puede ser con entidades financieras, puede ser también con personas naturales, pero que no sean las deudas de la misma entidad. Tienen que ser de diferentes. Si la persona tiene en este momento ya 2 deudas en mora y mínimo 3 meses, está cumpliendo ese requisito. El tercer requisito habla de que por lo menos el 30% del total de sus deudas se encuentre en mora de 90 días. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Si tenemos a una persona que tiene 100 millones de pesos de deudas con diferentes entidades, puede ser que le deba a entidades financieras, puede ser que le deba a personas naturales, inclusive deudas como administración de un conjunto o inclusive impuestos, debe cumplir con el siguiente parámetro. De esos 100 millones de pesos, por lo menos 30 millones estar en mora de 90 días y que de esas deudas, por lo menos 2 se encuentren en esa situación. Con esos 3 parámetros puede acogerse a un proceso de insolvencia. Vamos a tener en cuenta algo importante y es las alternativas que contempla la ley. Voy a explicar básicamente ¿cuáles son las 2 salidas que contempla el proceso de insolvencia? Tenemos que un proceso de insolvencia tiene 2 alternativas. El primero que es un acuerdo de pago. Y el segundo que es una liquidación patrimonial. En el acuerdo de pago lo que vamos a hacer es reunir a todos los acreedores a una audiencia virtual donde les vamos a explicar cuáles fueron las causas que lo llevaron a no poder seguir pagando sus deudas. Y de esta manera vamos a hacerles una propuesta de pago. Hay que tener en cuenta también cuánto es el capital total de sus deudas. Tengamos en cuenta algo importante y es que la ley dice que las deudas se negocian sobre el capital. No se tienen en cuenta los intereses que se hayan generado durante todo este tiempo. Eso es importante porque, como les explicaba anteriormente, se puede lograr condonación de intereses moratorios. Entonces, en el momento en que ya determinamos cuál es el total de sus obligaciones, hacemos la propuesta de pago para que se pueda lograr una votación por parte de los acreedores y que se pueda llegar a esa negociación que se está buscando con este proceso. Si en ese caso vamos a hacer la propuesta, necesitamos que por lo menos el 50% del total de los acreedores nos den un voto positivo. De esta manera lograríamos un acuerdo de pago satisfactorio. ¿Qué pasaría en el escenario donde no se dé este porcentaje? O que en ese caso los votos positivos o los votos mejor sean en su mayoría de manera negativa. En ese caso nos da la posibilidad para llegar ya directamente a la otra alternativa que es la liquidación patrimonial. ¿Cómo funciona la liquidación patrimonial? Básicamente, lo que se hace es que con el patrimonio que tenga la persona, se da la posibilidad para entrar a pagar el total de sus deudas, el total de sus obligaciones. En muchos casos, el patrimonio en su mayoría es un valor mucho más alto del total de lo que debe la persona. Puede con ese patrimonio entrar a pagar todas sus deudas y al final que quede sin obligaciones. En este caso ya no habrían deudas. Paga con todo su patrimonio. Vamos a poner un ejemplo donde el total de sus obligaciones son 150 millones, pero su patrimonio equivale a 100 millones de pesos. Tiene un apartamento que vale 100 millones de pesos.
En ese caso, esos 100 millones de pesos cubrirían hasta donde alcance esos 150 millones de deuda. ¿Qué pasaría con los 50 restantes? En este caso, la ley da la posibilidad de que esos 50 restantes se descarguen. Al momento de descargar esas deudas, la persona ya no tendría deudas exigibles. Otra cosa importante, estos 50 millones de pesos que quedan sin poderse pagar con el patrimonio se convierten en una deuda natural o mutan a una deuda natural. Eso es lo que da la posibilidad para que estas obligaciones al final se puedan descargar y al final la persona ya no tendría deudas. Eso es lo positivo también de un proceso de liquidación patrimonial, como les estaba explicando. Teniendo en cuenta los requisitos, podemos entrar ya a hablar de cómo es el paso a paso del proceso. Lo que primero se hace es hacer un diagnóstico de la situación. En Avanzar, lo que hacemos primeramente es revisar la situación de la persona. Hacemos un análisis financiero para determinar cuáles son sus deudas, cuántos son los montos de esas deudas, la importancia de esas obligaciones. Teniendo en cuenta esos factores, hacemos un análisis ya más determinado, más profundo, para determinar cuál es la cuota que puede llegar a ofrecer para pagar estas obligaciones y que no afecte tampoco sus gastos básicos, que pueda seguir cubriendo sus obligaciones personales y las de su familia. Con ese diagnóstico determinamos si la persona cumple y es viable para acogerse a un proceso de insolvencia. Entonces, la persona que se acoge a este proceso tiene esas dos salidas. La primera, llegar a un acuerdo de pago satisfactorio con sus acreedores, teniendo en cuenta ofrecer una cuota mensual que no afecte directamente sus gastos básicos y que pueda seguir pagando sus obligaciones sin problema. En el caso de no lograr un acuerdo de pago, si tiene los votos inferiores al 50%, le da la posibilidad que con su patrimonio pueda entrar a pagar todas sus deudas. Sin embargo, si el patrimonio es inferior a lo que debe, puede de igual manera pagar con lo que tiene y el saldo pendiente se convierte o muta a una deuda natural y se descargan esas obligaciones. Al final de este proceso, la persona queda sin deudas y le da la posibilidad de empezar nuevamente, pero ya con una experiencia.